Hola, hola, ¿qué tal? Soy Eli Palazuelos, muy contenta, muy agradecida de estar en un programa más de Locura y Despertar, recordándoles que nuestra misión es poderles transmitir un mensaje, una guía de cómo brincar de esta parte de locura o de quizá no saber en dónde estoy parada hacia un despertar que te brinde paz, que te brinde calma, que te permita encontrarte a ti mismo y vivir y fluir de la mejor manera. Bienvenidos. Qué lindo, Eli. Acá Claudia Luxinger, mentora de transformación cuántica. Y feliz de esta tremenda invitada que tenemos de lujo en el día de hoy, en este capítulo hermoso, que va de cosas mágicas que están ahí en el universo. Leila, un agrado, un gusto. Gracias por estar aquí con nosotras, con Eli. Me gustaría que nos contaras quién eres, que te presentaras para que te vayan conociendo. Muchas gracias a las dos, encantada de estar en este espacio fabuloso, Locura y Despertar. O Despertar y Locura, no sabemos cuál es el orden. Pero es correcto. Pero me encanta. Muchas gracias, Eli, gracias, Clau. Las honro. Estoy muy honrada también de estar presente aquí con ustedes. Y sí, como lo decía Claudia, soy Leila Lucía Padilla, soy colombiana, soy una mujer ya entrando a mis 50, ya dentro de poquito. Me siento muy feliz, muy feliz de todo este recorrido, de este camino de despertar precisamente. Y pues después de todo este proceso de despertar, estoy dedicada ahora a acompañar a almas que también quieren entrar en esa etapa maravillosa que al principio se siente como un revolcón muy grande, pero que luego ya llegan todos los regalos color arcoíris, como hablábamos hace un ratito tras la cámara. Y las acompaño precisamente con un tema muy especial que es el tema de las pérdidas. Digamos que me fui especializando en el transcurso de estos últimos tiempos en acompañar a seres, hombres y mujeres, que la pérdida, digamos que ha sido como la excusa que ha utilizado la vida y que ha utilizado su propio ser interior sin que ellos ni siquiera se den cuenta para entrar en esta maravillosa etapa del despertar de la conciencia, del despertar al ser de amor que todos llevamos, pero que a veces está muy inexplorado. Entonces, eso es lo que yo hago a través de terapia regresiva reconstructiva, de descodificación biológica, de terapia transgeneracional, terapia Reiki y otras herramientas que me permiten hacer ese apoyo maravilloso con el que yo misma fui asistida ya hace aproximadamente unos 16 años. Más wow. Muy bien. La verdad es que, bueno, yo he trabajado con Leila, a mí me ha ayudado efectivamente en este tema de las pérdidas y ha sido maravilloso, ¿no? Porque a veces uno no se da cuenta, como bien lo acabas de decir, qué es lo que está rigiendo tu vida en realidad, ¿no? Qué emoción te puede tener atorada de tal manera que lo único que sabes es que no fluyes, pero no entiendes el por qué. Así es, así es. Y lo que yo he descubierto, y digamos que por eso es que elegí el camino de poder acompañar a otros, porque como lo viví en carne propia, sé cómo pasa, sé cómo se siente, claro, cada quien lo vive a su manera, pero en términos generales, se nos fue Claudia, ¿cierto? Sí, creo que se cortó, sí. En términos, ahorita regresa. Ok, en términos generales es digamos, muy similar el llamado.
aunque el camino pues obviamente es muy particular. Pero el llamado a través de la pérdida nos está indicando que es momento de dar un salto grande en el que hay que empezar a confiar. A pesar de lo dolorosa que puede ser la partida de un ser querido, la muerte de alguien de manera inesperada, incluso cuando se nos mueren los sueños, ¿no? O cuando algo que uno espera con mucho anhelo no ocurre, cuando tenemos pérdidas, por ejemplo, de gestacionales, de embarazo, que también fue mi caso. Eso fue lo que a mí, en mi caso, me movió muy fuertemente, me sacó de lo que yo creía que era mi ruta y me dio 100.000 vueltas alrededor del planeta para terminar en el mismo punto, y era el punto de aceptar que esa experiencia de pérdida me estaba ayudando o llevando a encontrarme conmigo misma. Eso fue, digamos, que el inicio de todo mi proceso de despertar. Cuéntanos un poco, ya viene Clau de regreso, me da muchísimo gusto, porque de repente dije, mi compañera, cuéntanos un poco, ¿qué es la locura en tu camino? A ver, ¿qué es lo que decías de repente, esto no me puede estar pasando, o esto lo comparto y la gente me dice que estoy loca? Cuéntanos, Clau, qué bueno que volviste, sister. Y al cosmos volví. No pasa nada, aquí estoy, esperando que llegara el bendito internet. Al cosmos, amé eso, muchas gracias. Divina. Sí, la gran locura es pensar que solo existe una forma de vivir la vida. Esa es la gran locura. La gran locura es creer que estamos destinados a sufrir y a vivir sufriendo. Esa es la gran locura. Y yo descubrí que a través de mi cuerpo santo, que ahora lo adoro y lo amo con locura, recibía todos los mensajes que la vida me estaba mandando. Fui una niñita muy enfermiza y todo me afectaba mucho emocionalmente, y era mi cuerpo el que digámoslo de esta manera, lo reciclaba, porque emocionalmente no tenía las herramientas para hacerlo, por toda una historia familiar que tenía en ese momento. Pero fue mi cuerpo el que finalmente, hace 16 años, después de la pérdida de este bebé, al vivir un cáncer de linfoma de Hodgkin, que me habían diagnosticado y ya me habían dicho que ya no había nada más que hacer, porque digamos que el tratamiento no respondía a mi cuerpo al tratamiento. Entonces yo decidí, entrando en mi proceso de locura, para cualquiera eso podría ser una cosa terrible, incluso para el médico tratante en ese instante, era una total locura lo que yo estaba haciendo, pero algo dentro de mí, después de vivir un año con esa situación y no recuperarme, y hospitalizada durante el último mes, entonces yo dije, algo dentro de mí me dijo, no te vas a dejar operar, porque la siguiente o el siguiente paso era, nos va a tocar abrirte de aquí hasta acá para sacar todas esas cadenas ganglionares que están necrosadas, se habían necrosado al 80%, o sea, yo solamente tenía el 20% de mis defensas, y yo además a los 17 años había tenido una cirugía de amígdalas, que pues para quien no sabe, las amígdalas también son elementos fundamentales para la protección del cuerpo a nivel de defensas. Entonces tampoco las tenía. Entonces yo dije, no tengo amígdalas, me van a quitar el 80% de mis defensas, ¿y cómo voy a quedar? Entonces algo dentro de mí me dijo, no vas a dejarte operar. Y yo no supe esa voz de dónde apareció, pero porque había otra solución, pero yo dije, no me opero. Ya no podía hablar, no podía respirar, no podía caminar, todos los deditos de mis manos estaban torcidos, no podía comer por mí misma, entonces ya el siguiente paso era, me iban a empezar por vía intravenosa a dar alimento, y yo dije, no, algo dentro de mí me decía, yo sé
que yo no me voy a morir. Era una cosa así, así de contundente. Y escuché la voz que me dijo, no te vas a dejar operar. Entonces no me dejé operar y escribiéndole a mi médico, porque no podía hablar, le escribí que yo me iba de la clínica. Mis hermanas son personal médico, mis 2 hermanas, mi cuñado, otra cuñada, bueno, casi todo el mundo a mi alrededor. Estás Pues, loca. Sí, ¿qué te pasa? Y yo no me voy a dejar operar, me voy. Me fui. El médico casi se sube al techo, me dijo bajo su responsabilidad, le dije, la asumo totalmente, escribí y me fui, sin saber cuál era el siguiente paso o qué iba a pasar. Entonces, yo trabajaba, aquí en Colombia existe algo que se llama Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y yo era trabajadora social de una de esas sedes del Instituto Colombiano, y allí yo tenía a mi cargo a unas chicas que estudiaban psicología, una de ellas que la amo con locura y recientemente fue mi paciente y salió victoriosa y con honores de su proceso, que me encanta. Ella me dijo, mira, te he visto hacer de todo y nada has dado solución a lo que te está pasando. Yo conozco a alguien que hace una atención distinta, de una manera diferente al tema de las enfermedades. Y ella lo único que pide, si te interesa, es que tú la llames y hables con ella para que ella sepa que tú estás interesada en hacer el proceso. Y yo, pues, ¿qué más tenía que perder si ya me habían dicho que me iba a morir? Entonces yo dije, muy bien, entonces adelante, hagámoslo. Llamé y me atendió 3 veces por semana, 2 horas diarias en cada consulta, durante 4 semanas. En un mes desapareció el cáncer, sin tomar ni una sola medicina. Entonces, ese fue mi primer camino a la locura. Y fue mi voz interna, que ahora reconozco que es mi yo superior, que es el universo, que es Dios, que es la vida. Cada uno le dice como quiere, pero para mí es ese amor interior, ese Dios de mi corazón, que sabía que gracias a esta experiencia yo iba a terminar viviendo la vida como la estoy viviendo ahora y dando este testimonio como estoy dando en este instante. Eso fue lo que ocurrió así a grandes rasgos. Y desde ahí, bueno, pasaron otras cosas luego, ya a los como 10 años, 12 años después, más o menos, como 10 años después, entonces ya mi camino claramente se abrió. Tuve un sueño, que para muchos eso también puede sonar a locura. Un sueño, yo no era una mujer religiosa, sí profundamente espiritual, siempre desde muy pequeña, pero no era religiosa. Entonces, a mí el tema, por ejemplo, de los ángeles me sonaba a mujer rezandera, a viejita de iglesia. A viejita de iglesia, siempre me sonó eso, el tema de los ángeles, y de repente en un sueño, y gracias a una situación, luego ya pasó de lo físico, del tema físico, ya pasó a dime. Una pregunta. Dime. En esas 4 semanas que tú estuviste con esta chica y logró salvarte y eliminar el cáncer de tu cuerpo, ¿qué fue lo que trabajaste? ¿Qué fue lo que sucedió? Mira, hay una relación que inició en ese instante hace 16 años y que amo y que jamás me imaginé que iba a pasar. Ahora, aquí en Colombia, cuando se habla, por ejemplo, de cristales, se habla es como de talismanes de la suerte. Ok. ¿Sí? O a veces piensan o lo relacionan como con brujería o cosas así. Y efectivamente lo que ella trabajó conmigo fue esta maravilla, los cristales. Wow. Trabajamos con cristales. Y otras herramientas, trabajamos yoga, trabajó conmigo, obviamente todo el tema de sacar la emoción. Lloré todo ese mes lo que no había llorado en toda mi vida. Entonces todas las sesiones eran casi que la mitad llorar y la otra mitad del resto. Fue fabulosa. Muchas herramientas que ella integralmente usó conmigo
pero yo siento que fueron dos básicamente, el Reiki y las piedras, la energía Reiki y la energía cristal. Con ellas fue todo el proceso para desvanecer cada uno de los nódulos que yo tenía en el cuerpo que se habían activado y habían producido el cáncer. Entonces, y fui testigo fiel de cómo cada una de esas bolas, porque eran unas bolas muy, muy grandes, la primera fue acá y fue la última que se fue. Y recuerdo tanto las palabras de ella que me decía, no nos va a ganar la última, vamos por la última. Y salió. Con toda la dinámica que ella implementó conmigo, salí perfectamente de ese lugar al mes. Fue una cosa absolutamente milagrosa, entre comillas, porque digamos que el milagro no es que ella lo hubiera ocasionado, sino que mi ser superior, mi ser inconsciente, que es lo mismo, y el suyo se unieron con el ser hermoso que habita en estos cristales y que está y permanece activo en la energía cristal, y fue esa conjunción de todo esto lo que ocasionó que yo pudiera sanar. Ahora lo entiendo. En ese momento yo no pregunté, yo no cuestioné, yo no dudé, yo no indagué nada. Yo solo hice esto. Entraste. No Leila, pero en lo que te escucho, por supuesto tú tenías una certeza completa de lo que tú estabas haciendo y para qué lo estabas haciendo. Entonces yo creo que por ahí va el porcentaje tan alto de que en el fondo tú hayas elegido ese camino. Yo creo que era una certeza inconsciente. No había miedo. Sí, era exacto, era como que estaba en un momento de vacío, así siento yo, ¿sí? Como que me da igual A que B, porque yo sé que el camino no era el anterior, debe ser por acá, aunque yo no sabía nada de ese camino, ¿sí? Pero la certeza era interna, era una cosa que era un poco borrosa, pero ahí estaba la fuerza. Era extraño, y eso era una cosa de locos. Totalmente. Y esa sensación de certeza ya la puedes traer a tu camino en el día a día, ¿no? Porque ya lo conoces, es como un sentimiento. Si nunca lo has habitado, es imposible traerlo al día a día. Así es. Y eso es lo que yo transmito diariamente con las personas que acompaño. Y lo hice también con mi hijo chiquito, porque parte de esa locura lo vinculó a él. Mi segundo hijo, este sí nacido, el anterior que no nació, por el cual ocurrió este cáncer, del dolor tan profundo que yo había vivido, se ocasiona este cáncer. Y ya mi siguiente hijo, después de 6 años más o menos, que cuando llega, desde el año y medio, empezó a decirme cosas de locos. Entonces, digamos que ahí fue como la certeza total que todo lo que ya habían dado antes, él vino a corroborármelo, porque aún, o sea, eso que pasó conmigo era claro, porque mi cuerpo lo demostró, o sea, había una evidencia real en la práctica, ¿no? En la praxis, mi cuerpo lo vivió, o sea, era irrefutable, pero cierto sector de mi mente, porque yo era muy racional, yo era un ser muy racional, era A más B igual a C y ya, a pesar de ser muy, muy sensible y muy amorosa y muy espiritual, pero sí me gustaba que todo tuviera una explicación muy concreta. Entonces, a pesar de eso, de lo que mi cuerpo me demostró que sí era real, aún había como algo falta, aquí hay algo que falta. ¿Por qué pasó eso? ¿Qué es lo que falta? Y ahí fue cuando llegó mi hijo a traerme la cantidad de mensajes impresionantes desde el año y medio e incluso desde los 6 meses cuando empezó a negarse a comer carnes, porque ya la traía clara. Él ya era muy claro por qué no había que comer carne desde los 6 meses, aunque todavía no lo podía expresar. Pasa el tiempo y más o menos a los 2 y medio, 3, cuando ya pudo, porque él siempre manejó el lenguaje muy bien, pero cuando ya pudo expresar exactamente lo que quería, lo soltó de una manera que yo me quedé con la boca abierta. ¿Por qué no había que consumir carnes? ¿Y por qué él no comía carnes? ¿Y por qué lloró en ese instante de la manera tan fuerte como lo hizo, tan sentida? Por el plato de pollo que veía, o la porción de pollo que veía en el plato que mamá se estaba comiendo y que papá se estaba comiendo.
Entonces él decía, ustedes los que comen carne, pero era como si estuviera dando un discurso, ¿sí? A una plaza. Ustedes los que comen carne, ¿cuándo van a entender que el planeta se afecta por el consumo de carne? Y fue la primera vez que yo escuché acerca del impacto en la capa de ozono por cuando se hace que el ganado esté pastando y todo lo que ocurre con el intercambio de cuando defeca el ganado. Exacto. Entonces fue la primera vez que yo escuché esto y me sonó así, científico, ¿no? Además con todo el argumento científico y mi piel se me ponía así chinita, así de gallina. Y era impresionante escuchar a un bebé, a un niño tan pequeñito con semejante claridad. Y digamos que él se convirtió en mi maestro en todas esas piezas faltantes. Y con él incluso, y si quieren más locura, pues les puedo contar un poquito más. Con él incluso en la habitación en las noches empezamos a ver seres de luz muy altos, así como entre azul y blanco. Y aún él ahora que tiene 13 años me dice, no los volvimos a ver después de esa época, fue una época de mucho mensaje, porque detrás de eso entendí que digamos que él era el intermediario para que yo pudiera terminar de despertar. Fue como por etapas. Entonces, en esta gran etapa, juntos, él tenía más o menos ya entre 4 y 6 años. En esos 2 años fue que empezamos a experimentar juntos esto, las visitas nocturnas, porque siempre nuestro encuentro más íntimo con mi hijo era la hora de acostarse. Entonces apagábamos las luces, hablábamos de las cosas del día, de la vida, leíamos antes de apagar las luces los cuentos y todo era muy desde el alma, desde el corazón, desde la piel, era todo muy intenso con él, era muy intenso. Entonces empezamos a ver esos seres que nos visitaban, me daban muchísima paz y lo que más me impresionaba era como la recepción que él tenía de eso, era como absoluta naturalidad, ¿sí? Como confianza, seguro, ¿sí? sí. Sí, aquí están chévere, nos están acompañando, nos protegen, incluso intercambiábamos eh, eh, mensajes, o sea, él me decía, me están diciendo tal cosa y él me explicaba qué decían. Fue una etapa maravillosamente loca. Lindo. Padrísimo. Yo me identifico un poco con la parte de los hijos, ¿no? Porque Ajá, como ustedes saben y conocen a mi hijo Fernando, que es chamán, que hermoso. igual que el tuyo desde muy pequeño hablaba y decía cosas que yo decía, ¿de dónde pudo haber sacado esta información? Yo no se la proporcioné y tampoco creo que en la escuela lo hayan hecho. Ajá. Y hicimos esa conexión, y igual que tú, me queda claro que él vino a decirme, despierta, despierta ya. De hecho, fue su mensaje, ¿no? Hace algún tiempo, cuando yo me encontraba muy deprimida, que había perdido todo, que la vida no me estaba yendo bien, y que a pesar de haber sido un ser espiritual toda mi vida también, pues en ese momento me encontraba yo prácticamente muerta, viva pero muerta, con mucho Sí. dolor. Y vino un día y literal me hizo así los dedos, no se me va a olvidar, y me dijo, despierta ya. Wow. Y empezamos a vivir este proceso ya juntos, ¿no? Pero son unos grandes maestros. Impresionante. Hay otra historia con él. Maravilloso para eso. Sí, y hay otra historia con él que para mí fue contundente y yo dije, esto es verdad y es verdad porque de dónde así como tú dices, ¿no? ¿De dónde va a aparecer con esta información un niño tan pequeño y con semejante claridad y con todos los componentes? Él tenía 2 años y a esa edad había un pequeño niño, tenía 2 años y medio, y a esa edad había un pequeñito, un bebé que también vivía dentro del conjunto residencial donde vivíamos. Y llegó un momento en que un sábado en la mañana empezó a haber mucho ruido afuera de una mujer que lloraba con mucho dolor y gritaba. Como yo en este instante ejercía todavía como trabajadora social, entonces, pues siempre a los trabajadores sociales la tarea es como velar porque la familia esté bien, porque cada una de las personas
no estén vulneradas en sus derechos, etcétera. Entonces, muy cerca de mi casa había una mujer que ya había yo identificado que el esposo la golpeaba. Entonces, cuando empecé a escuchar esa algarabía, pensé, otra vez este señor, yo ya tengo que hacer algo, y salí con el pleno propósito de intervenir e incluso llamar a la policía si fuera necesario. Entonces, cuando voy yendo, yo pensé que ese sonido de esos llantos, de esos gritos de esa mujer me iban a llevar hacia esa casa y resultó que me terminó llevando hacia otro lado. No era eso lo que estaba ocurriendo. Y cuando miro, había una mujer tirada en el piso con un bebé de 1 añito, así, meciéndose con un dolor intenso y su bebé en sus brazos. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué yo, Dios? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué mi bebé? Y fue un impacto tan fuerte porque era como verla con mi bebé. O sea, se me subió salió toda la sensibilidad de madre en ese momento. Y cuando lo miro, el bebé estaba muy golpeado y desafortunadamente o afortunadamente, no sabemos, todo obra perfectamente en esta locura al despertar, pero su hermanito de 16 años en esa casa tenían 4 mujeres al cuidado del bebé. La mamá, la hermanita de 14, una mujer enfermera y la señora que ayudaba en los oficios de la casa. Y nadie se dio cuenta que el bebé salió detrás de su hermano de 16 años o de 17 años, y este hermanito lo que iba a hacer era parquear su camioneta, que además era blindada, porque allá el parqueo era frente a la casa, a la entrada de la casa. Entonces él dio la vuelta y golpeó al niño y lo mató. Fue horrible, fue una experiencia espantosa. Entonces yo llegué muy conmovida a contarle a las personas que estaban ahí en mi casa, y yo olvidé que mi hijo estaba por ahí y él me estaba escuchando atentamente cada una de las cosas que yo estaba diciendo. Cuando termino el relato, él me coge de la mano y me dice, mamita, ven, siéntate acá. Y me sentó en el sofá de mi sala y él al lado mío. Y me dice textualmente, porque así como tú, Eli, no se me van a olvidar nunca las palabras de este pequeñito de 2 años y medio. Me dijo, pobrecita esa mamita, va a sufrir un rato, pero así es la vida. Uno Wow. viene en un cuerpo y después se va. Luego regresa en otro cuerpo. Mira, es que yo lo cuento y se me Sí, vuelve a poner la... Luego vuelve en otro cuerpo y luego se va. Y así hasta que se acaba el recreo. Y yo quedé, ¿qué? Dios mío, yo no había escuchado, o sea, yo había escuchado acerca de la reencarnación, pero jamás de esa manera, con tanta claridad, con esa intensidad. Y tan simple. Y tan simple, exacto. El recreo. Sí, ya se acabó. Recreo. Y esa palabra me duró dando vueltas 5 años hasta que desperté y entendí, claro, esto es el recreo. Que estamos en un recreo. Estamos en un viaje o en el recreo de la escuela. ¿Sí? Estamos en un recreo. Ese fue el gran mensaje de mi hijo y lo descifré 5 años después. Claro, porque nosotros como adultos que ya olvidamos todas esas cosas, tu hijo es aparte sumamente afortunado porque se topó con una mamá espiritual, abierta y ya con cierto conocimiento, ¿no? Igual que los nuestros, pero eso no le sucede a todos los niños. Entonces sabemos que los niños pues olvidan todo eso, lo bloquean justo por todo lo que los adultos decimos o negamos más bien. Nos negamos a que eso sea una posibilidad, a que eso sea una realidad, porque al final nos da miedo, porque así nos enseñaron, ¿no? Así nos dijeron que eso no existía, que eso no era real, que somos pecadores desde que nacemos, que no tenemos el derecho a ser felices, en fin. Entonces, esta expresión del recreo, está genial. bueno, me llevó a mi infancia totalmente, qué maravilloso. Pero fíjate, 5 años te tardaste tú en entenderlo, cuando él era un niño de 2, 3 años que ya lo sabía.
Y yo sufrí porque yo no podía, porque a veces él entraba en ese conflicto de ¿en dónde estoy? ¿Por qué aquí es tan complicado vivir? Y él lloraba y decía, ¿por qué hay que hacer filas en el colegio? ¿Por qué hay que usar todos la misma ropa? ¿Por qué no me puedo vestir? Y con 2 años decía eso, lloraba desconsolado. ¿Por qué no me puedo vestir como yo quiera? ¿Por qué tengo que hacer todo como los adultos lo dicen si los niños también tenemos la posibilidad de hacer las cosas que queremos a nuestra manera? Era una reflexión tras otra y yo no podía ni respirar porque ya él me venía con otra. Entonces fue una época súper turbulenta, pero absolutamente loca y bella. Fue muy linda esa experiencia. Él sufrió, obviamente, porque no podía acomodarse fácilmente. Por eso siempre se ha resistido mucho a los sistemas escolares, educativos. Y sin embargo es un niño muy abierto a aprender, coge todo muy rápido, pero siempre defendiendo sus posturas y su forma de ver el mundo. Y eso también obviamente le ha traído algunas dificultades con compañeros, con profesores como muy, muy escolarizados, ¿no? Muy estructurados, muy institucionalizados, con mente no tan abierta. Pues normal, en el sistema en que estamos. Esta historia es maravillosa porque valdría la pena que, o más bien me encantará que muchas mamás se puedan identificar con esto que está pasando, ¿sabes? Porque también nosotros en algún momento dado, que era lo que platicábamos Claudia y yo en nuestro primer programa, esta parte de ser diferentes de tu familia, ¿no? Como la oveja negra o la oveja arcoíris, o simplemente ir en contra de la manada, ¿no? Porque así somos. Así es. Y está padre que haya mamás que puedan escucharte y que les puedas decir cómo guías a un ser así, cómo... ¡Qué locuras! Sí. No, es una total locura, además porque es como yo también salía de mi propia estructura, es de haber sido un ser escolarizado también, una niña o una mujer, una adolescente, que además disfruté el colegio y era muy puestecita, muy de seguir las reglas, las normas, pero este chico se vino a desbaratarlas todas, ¿sí? Yo quiero hacer mi mundo a mi manera, porque tengo que meterme a la fuerza en un cuadrado si soy un círculo, una cosa así, ¿sí? O al revés. Entonces, para él fue también retante, pero definitivamente para mí como mamá fue, y obviamente pues mi esposo, es que es algo raro, mi esposo culturalmente es distinto a mí porque él es de Estados Unidos. Y él también fue un niño que le decían las monjitas en su época, no conforme, le decían, es un niño no conforme. Entonces fue muy como el estilo de mi hijo. Él no estudiaba, él presentaba los exámenes finales y todo sacaba 100. Todo, sin sentarse a mirar ni leer libros, todo sacaba 100. ¿De dónde te sale? De mi cabeza y de adentro. Yo no sé de dónde me sale lo que sé, pero no tengo ni que estudiar, porque ahí está todo. ¿Sí? Y mi hijo es igualito en ese sentido. Entonces, él mira algo o escucha algo y él no es como nos enseñaron a muchos, que yo aprendí de esa manera, a repetir y pasar el libro al cuaderno y ese tipo de cosas que ya está mandado a recoger y por tanto, y por eso tanto niño diagnosticado de una manera errada por la psiquiatría y la psicología que no saben que estos son niños que traen un chip totalmente diferente al nuestro y que no se nos van a acomodar. Esa es la palabra. Por mucho medicamento que les recetemos, no se van a acomodar, porque es que esa fuerza viene de un espacio, de un estado mucho más profundo que la mente consciente, y es del alma. Entonces son almas que vienen a revolucionar todos los sistemas en los que estamos viviendo actualmente. Y por eso tanta mamá, tanto papá, tanto maestro que no sabe qué hacer con estos nuevos niños de ahora, porque no los están viendo como esos seres que traen otro chip, sino como niños que no se conforman porque son rebeldes o mal educados o que simplemente tienen un problema psiquiátrico o psicológico porque la lectura está errada. Por eso tanto niño con supuesto TDAH
¿cierto? O con supuesto, ¿cómo se llama? Autismo. Y son niños que vienen con una potencia y una fuerza impresionante a decirnos, el mundo es el momento de transformarlo y lo vamos a hacer a través de las herramientas que tenemos y es nuestro propio ser. Y nadie se puede meter ahí, por mucha medicina que haya, que quiera taponar esos procesos que necesitan salir. Entonces, eso lo entendí con él y me pareció un regalo del universo inmenso que me costó años digerirlo, pero que sé que ahora yo puedo apoyar a estas personas que tienen quizás preguntas y mucho dolor porque no saben cómo manejar sus hijos cuando vienen con este chip tan elevado. Eso es lo que siento que fue un regalo maravilloso también que me dio mi hijo y la vida. Es que con esa madre, ¿cómo no ibas a manifestar un hijo con esas cualidades tan lindas? Tremendo maestro, tremendo esposo, no lo conozco, o sea, lo he visto en fotos de tus redes, sí. pero claro, se ve obviamente como están súper bien conectados y la evolución obviamente es la tuya, que has traído a estas personas que te acompañan. Y ahora estás entregando esas herramientas a la humanidad, a tantas personas. ¿Cuántas personas no se sentirán de repente identificadas con tu testimonio, de tu hijo? Somos tantas mamás que hemos tenido esos niños que decimos, ¿de dónde dijo esto? ¿De dónde lo pensó? ¿Qué es diferente? Y son nuestros pequeños maestros, pero hay una época, una edad crucial donde hay que permitirles que expresen eso, porque es como, yo digo, es como una llave de tiempo, porque después se cierra. Sí, y yo siento que el intercambio o que la vida nos permitió hacer un intercambio, y el intercambio es, yo voy a hacer lo posible para que él se desarrolle como un niño normal, pero en lo posible voy a inyectarle sustancia para que no se le olvide quién es, ni de dónde viene. Y eso ha sido muy bonito porque él ha estado abierto, aunque obviamente quiere ser, en este momento tiene 13 años, es un adolescente, y está con otro tipo de rupturas de esquemas y de normas y de demás. Y entonces, pues obviamente a veces uno, mamá o compañera de viaje, ¿cómo le hago? Sí, entonces son los mismos procesos que hemos vivido todos al final. O sea, hay que dejar, hay que ser libre, hay que permitir, ¿no? A mí eso me ha funcionado con mis hijos y es una sugerencia que yo te doy y que es una parte donde la gente me dice, es que estás loca, ¿por qué dejas que tus hijos hagan tal o cual cosa o no estudien o no terminen la universidad o no trabajen en un horario, ¿no? En una oficina, en un horario? Porque no, porque cada quien es libre de experimentar en su vida lo que quiera y como lo quiere experimentar. Si eso le va a generar dolor, sufrimiento, lo que sea, pues es su problema, ¿no? La gente, debemos de vivir en el desapego, que es algo muy complicado. Sí, pero entonces, no es difícil. No, y precisamente hace más o menos un mes me dijo, mamá, quiero decirte algo. Yo, dime. Entonces me dijo, quiero que a partir de ahora me dejes funcionar solo con respecto al tema del colegio. Entonces, el colegio, ¿él en qué colegio está? En un colegio virtual. Antes de este tema de la pandemia, que ya entró mucho del sistema escolar a la virtualidad, él ya estaba en un colegio netamente virtual, que ya lleva 20 años haciendo eso en Colombia. Y lo hicimos por petición de él. Primero me pidió homeschooling, no funcionó, no le gustó, se aburrió. Bueno, después de salir de la escolaridad, ¿no? Porque nos salimos de las 4 paredes de los colegios. Entonces, intentamos con homeschooling. No funcionó para él. Pero este colegio que es virtual es fantástico porque además a él el tema de los computadores le encanta. Entonces es fácil, es interactivo, es sencillo, es a lo concreto.
no pierde tanto tiempo repitiendo lo mismo todo un año y después al siguiente lo mismo y después al siguiente igual, como dice él, porque él dice eso. Entonces me dice, ahora lo que quiero es que tú no me preguntes cómo voy, ni qué hice, ni si hice, si me falta, nada. Entonces yo me voy a encargar de eso. Y entonces nos pusimos en esa tarea. Entonces el papá le dijo, muy bien, vas a autogobernarte en esto, pero si no funciona, volvemos al método anterior y luego vamos a ir soltándote de a poco hasta que ya lo puedas hacer tú solo sin que te tengamos que preguntar si ya hiciste. Entonces lo hizo y al cabo del mes me llama el tutor, perdió todas las materias porque no hizo nada de lo que tenía que hacer. Entonces, ¿qué solución me das? Fue fantástico, ¿no? Pues le doy 2 días y que se ponga al día con todo. En menos de una tarde ya tenía todo al día completo y bien. O sea, es un permitirles ser también y todos entrar en la misma dinámica y jugar también. Me estresé al principio, pero ya después dije, no, tengo que ser coherente. Este es el niño que nació y me contó todo lo que me contó y sigue siendo el mismo ser en un cuerpo más grande. Entonces, él viene a hacer lo que le toca. Dejemos. Esa fue la decisión que tomé y así nos va funcionando la cosa. Ahí vamos. Camino al andar, ahí vas. Sí. Y Clau, ¿quieres comentar algo o preguntar algo más? No, ¿Qué nos mira, interesa saber? ¿Sabes qué? Yo soy curiosa y veo allá atrás, aunque sé algo, pero quizá alguien que esté viendo este video no sabe, ¿qué es eso biodespertarte? Ok. Biodespertarte es el nombre del método o el proceso terapéutico que la vida me fue entregando en todo este proceso de despertar con mi propio, digamos, con mi propio camino. Entonces, todas las herramientas que fueron llegando a mí a través de mi necesidad de autosanarme y de autogestionarme y de aprender a conocerme, empecé a integrarlas una a una en este método al que le llamé biodespertarte. Y le llamé bio porque fue a través del cuerpo, a través de mi biología, que al que yo le llamo el experto cuentacuentos, que es mi cuerpo, pude leerlo y entender qué me quería decir de mí misma que yo no tenía ni idea. Toda la información de cada uno de nosotros, de qué nos sucede y digamos cuál es la solución a lo que nos sucede, está instalada en cada una de las partes de nuestro cuerpo. Y las células son esos bancos de memoria que almacenan toda esa información. Entonces, al estudiar y al descubrir todo esto en mí misma, pero también con las personas que acompaño, entonces este método fue, al principio tenía otro nombre mi proceso, pero digamos que con el tiempo fue cobrando esta personalidad del método y que ayuda a las personas a que a través de sus síntomas también, de entender cómo funciona la mente, pero cómo funcionan sus sistemas bajo la tutela de esa mente que a veces está despierta o no, entonces, que generalmente está dormida, entonces es que se despierta a la realidad del ser y a la realidad de todos los mensajes que la vida nos está entregando. ¿Para qué estoy aquí? ¿Quién soy yo? ¿Por qué este síntoma en determinado órgano o parte del cuerpo duele, molesta o se enferma? ¿Y qué hay detrás de eso? ¿Cuál es el mensaje? Entonces la persona lo descubre en el proceso y recibe el regalo de ese mensaje y puede transformar su vida, pero también cómo su vida impacta a su familia, a cada una de sus relaciones y al planeta entero. Por eso biodespertarte, terapia integrativa. Y es integrativa porque además no solamente trabajo la mente o el cuerpo, sino 5 cuerpos en la persona. Porque si una de esas partes no se escucha y no se integra, entonces por ahí se puede filtrar todos los pensamientos locos que tenemos, que eso sí son locura. Todo el día.
todo el día. Que nos enferman, que nos hacen vivir con sufrimiento permanente, que no nos dejan cumplir sueños, que no nos permiten ver la realidad desde el amor, sino todo el tiempo protegiéndonos y cuidándonos del miedo. Fatalismo, yo le llamo vivir en fatalismo. Todo lo vemos fatal. Fatal, 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 y nos vamos a morir, y esto es lo peor que está pasando. Sí. ¿Sí? Nos inventamos unos videos de unas películas gigantescas. Sí. Y al final lo que terminamos descubriendo es, lo único que tenía que hacer era amar la experiencia, aceptar y gozar y agradecer. Eso es. Esa es la vida. Se nos olvida, y se nos olvida. Y se nos olvida en cualquier nivel en el que nos encontremos de trabajo interno, porque digo, yo con ustedes ya llevo un rato trabajando, las conozco muy bien, ustedes a mí, y sabemos los procesos que hemos vivido. Y a pesar de eso y de estar todo el día en conexión, ¿no? Con lo espiritual, con el despertar, hay días que dices, otra vez, ¿no? Por favor. ¿De dónde apareció esto? ¿De dónde salió eso? Yo ya lo había brincado, yo ya lo había... No, ahí viene otra vez. Híjole, qué fuerte. Pero cómo lo tomas, ahora es la diferencia. ¿Cuánto tiempo te tardas en aceptarlo, en verlo y en procesarlo? Ahora es la diferencia, ¿no? Que para mí esto ha marcado toda mi vida. Antes yo podía quedarme en el fatalismo meses, en esa emoción de esto nunca va a resultar, nunca va a salir, meses. Hoy, gracias a Dios, ya lo veo en la mañana, lo observo y para la tarde ya, cambio mi día, ya. Sí. Y hay unas más fáciles que otras, ¿no? Sí, claro. No. Otras es 17 segundos, mi regla de los 17 segundos, cancelado. Cancela, me encanta. Y otras sí se quedan pegadas un poquito más. Sí, porque están ahí hay que buscar la raíz, ¿no? Que es finalmente a lo que nosotras tres y casi todas las personas que vamos a compartir pues nos dedicamos a encontrar la raíz del problema. Que en su mayoría ya sabemos cuál es, pero hay que buscarle. Sí. Sí, algo se nos olvidó a todos, pero bueno. Y hay que dejar que las personas que acompañamos lo descubran. Ese es el juego bonito. Esta es la parte del juego que más me gusta. ¿Sí? Si no tiene chiste. Claro, no os voy a decir. Y además, si se lo digo, de pronto ni lo entiende. Entonces, no tiene el mismo impacto. No, tiene que descubrirlo. Así es. Así es. Leila, hermosa. Me gustó mucho, Leila, que trajeran los síntomas, la parte física, porque es algo que está en este momento como muy como tema muy importante, ¿no? En boga, la sintomatología. Así es. Entonces, me encanta tu mirada, que la comparto totalmente, que es de que el síntoma es un mensaje, es un me observo, qué es lo que hay detrás, y no es esa tragedia, ese caos, ese dolor, ¡ay, mi vida, por qué me mandó esto! Entonces, muy importante la autorreflexión con el síntoma. Me gusta esa relación que has hecho con Biodespertarte, porque es muy sanadora, de manera muy rápida. Total, además que tu cuerpo ya deja de ser tu enemigo, porque muchas veces estamos peleando con el cuerpo. Generalmente, si me duele, entonces lo ataco, o bien diciéndome cosas feas, ¿sí? O con medicina, está bien usar la medicina, porque para eso está también, ¿cierto? Si duele mucho, pues obviamente no me voy a quedar ahí torcida del dolor, pero me tomo el medicamento, pero la siguiente parte es, ¿qué me trajo de mensaje el síntoma, el dolor, la enfermedad? Y se convierte en un aliado fabuloso, porque con el tiempo ya tú ni siquiera necesitas, se alargan los espacios en que tienes que usar incluso medicina, porque ya detectas rápidamente que viene o aparece un medio síntoma o un medio dolor, y ya tú sabes a qué se refiere o por qué apareció. Ah, claro, es que yo estaba sintiendo, generalmente es lo que estaba sintiendo.
estaba sintiendo tal cosa, o tuve tanto enojo, o me dio tanta tristeza, o me sentí tan abandonada por tal experiencia que ya sé por qué apareció tal dolor. Además que cada parte del cuerpo te va contando acerca de quién o de qué, o con respecto a qué tú estás manifestando eso. O sea, no es una cosa al azar, ¿no? Sino que No, claro. hay es fantástico porque es como un mapa, es un GPS. Entonces a mí me parece fabuloso aprender a leer ese GPS y ya después ni siquiera necesitas saber en concreto qué te está, o que en general, perdón, qué dice tal síntoma, sino que tú en tu propia experiencia con tu cuerpo, ya llegas a tal conexión que a mí ya estoy en ese nivel, que el cuerpo te habla y tú escuchas la voz y lo que te está diciendo. Entonces yo descubrí, durante 20 años estuve sufriendo, por ejemplo, de síntomas intestinales y en mi recto, y al final ya incluso sangraba. Y yo ya cansada de buscar las diferentes alternativas, me senté un día, cerré los ojos y le hablé directamente a mi cuerpo y le dije, mira, yo ya he hecho humanamente lo que he podido. He incluso asistido a las dietas para ver qué puede ser, pero nada me resulta y necesito que tú me ayudes y me digas exactamente qué es lo que me está ocasionando esto. Y clarito, fue impresionante. Yo sentí la palabra pan, así, pan. Y yo, dijo pan, escuché pan. Voy a probar, gracias. Y me fui, probé 5 días sin pan y se me acabaron los síntomas. Y después me vino como el comprobador, ¿no? Entonces vamos a comprobar. Entonces, incluso sin proponérmelo, en toda esta semana no había comido pasta. Entonces, al cabo de esos 5 días comí pasta y los síntomas volvieron. Entonces ya entendí que era trigo, pero era más fácil entender pan que trigo. Entonces ya era el trigo. Entonces también quité todo lo que tuviera trigo y jamás volvieron los síntomas. Entonces es saber que tu cuerpo es tu aliado, es tu compañero, es tu guía, es tu parcero, como decimos aquí en Colombia. ¿Sí? Y que puedes contar con él. Para eso está, para eso va caminando contigo toda tu vida. Entonces, por eso para mí es fantástico que este ser, porque esto es un ser, este proceso con el que acompaño a la gente, haya elegido llamarse Biodespertarte. Es verdaderamente genial, ¿no? Lo que haces, estoy totalmente de acuerdo que el cuerpo nos habla, que la intuición, que era la que hablábamos desde el principio, existe, que todo depende nada más de detenerte, preguntarte, escucharte. Justo hablábamos de esto un poco en la mañana, Clau, cuando les comentaba yo que puedes encontrar una libertad de ti mismo, es decir, dejarte de juzgar a ti mismo cuando encuentras qué es lo que realmente te gusta hacer, en qué horarios es en los que mejor funcionas, en qué horarios te conviene más hacer yoga, meditar, sentarte a hacer tu creación, desayunar. Cada quien es diferente. Y lo que hacemos siempre es meternos al internet y a lo mejor investigar cuál es la mejor hora para hacer yoga, y todo el mundo dice que a las 7 de la mañana, ¿no? O a lo mejor despiértate y lo primero que tienes que hacer es meditar, o tienes que trabajar 8 horas porque si no, no rindes. En fin, no, señores, no, señoritas, aquí hay que detectar qué es lo que a ti te conviene, lo que tu cuerpo te pide. Y si tú te quieres levantar a las 10 de la mañana porque así funcionas, y dormirte hasta la 1, 2 de la mañana porque en la noche es cuando mejor rindes, cuando mejor creas, hazlo. Desayuna a la hora que quieras, come a la hora que quieras. Vaya, investiga qué es lo que a ti te gusta, qué es lo que tu ser te está pidiendo, ¿no? Creo que eso es muy, muy importante. Sí. Así es, totalmente. Entonces, ¿cómo pasas de vivir a la deriva frente a una enfermedad, un síntoma, sintiéndote que no puedes hacer nada al respecto, incluso víctima
de esa sintomatología a ser la aliada más cercana a tu cuerpo y que tu cuerpo te diga, hey, acuérdate que por aquí no es que nos va bien, da la vuelta y revisa, o ve para adentro, que es para donde hay que ir, y escuchémonos un ratico, charlemos, ya, solución. Tantas mujeres, por ejemplo, que tienen problemas vaginales o de relaciones sexuales por no escucharse. De ¿Sí? placer, sí. Claro. Y es tan importante el placer. Por no Y nos han escuchar. dicho que no y hay que... O simplemente porque no quiere. No quiere. Y si no quiere y lo hace por complacer al otro, ¿cierto? Y no ir en un ritmo acoplado con lo que quiero, lo que pienso, ¿cierto? Como me gusta. Entonces termino haciendo cosas que no o terminamos haciendo cosas que no nos gustan o que van en contra de lo que consideramos importante o bonito o agradable por complacer al otro, simplemente. Entonces, eso genera una distorsión tan grande y un abismo tan grande entre el cuerpo y nuestra realidad interior, que a quién le toca hablar a gritos, a la vagina, al útero, ¿sí? Claro. Y a los señores al pene, ¿sí? Sí. Claro. Les toca hablar a gritos. Porque Eso. la manera de transgredir no solamente es un transgredir al otro, sino que también yo me puedo transgredir y esa es una de las tantas maneras que se puede hacer. Y el cuerpo obviamente va a ser el que va a responder, va a ser el agredido. Uh-huh. Sí, entonces generalmente creemos soy de malas porque me tocó la mala suerte o me tocó a mí, ¿cierto? Pero realmente es que no me estoy escuchando, no es que sea de malas, es que no estoy oyéndome, no estoy en conexión con eso que realmente soy yo, con la esencia de quién soy, qué quiero y para dónde voy. Entonces el cuerpo siempre te va amorosamente y entre menos escuches, el síntoma o la enfermedad va a ser más fuerte, ¿sí? Entonces, Creo mujeres, por ejemplo, que han tenido que incluso sacarse o operarse el útero porque no escucharon su cuerpo. Y ya, pues, ya era un grito de auxilio muy, muy grande que incluso hizo que sacrificaran su propio útero por no haber escuchado. y sobre esto, fíjate, yo no tengo matriz, a mí me la tuvieron que quitar hace algunos años. Ajá. Y ahora en un proceso que he realizado de alineación de chakras, a mí la matriz me la quitaron hace como 10 años. Yo me sentía bien en esa parte de placer, de saborear la parte sexual antes de la matriz. Me quitaron la matriz y sin hacer conciencia, obviamente, porque esto pues sabemos que no lo vemos hasta ahora que hago este proceso de alineación de mis chakras. Veo que dejé de sentir placer porque me quitaron la matriz. O sea, es tan importante tener todo bien en el cuerpo, es tan importante que no nos quiten ninguna parte porque cada una tiene su función, Uh-huh. que no nos damos cuenta, ¿no? Y muchas veces como tú lo viviste, los médicos te dicen, te opero y te lo quito. Y no, no debe de ser así. Lo que no sabemos es que eso tiene una interconexión con los otros cuerpos. Entonces, bueno, está por un lado, voy a encomillar, lo negativo y lo positivo, ¿no? Digamos como los dos polos. Entonces, por un lado, que te quiten esa parte de tu cuerpo no implica que energéticamente no siga existiendo. Existe. Además. La contraparte energética. Además. Entonces eso es lo bonito. Bueno, por un lado se puede desarmonizar esa parte energética porque la parte física fue, por decir algo, atrofiada, quitada, ¿sí? Sacada de la ecuación. Pero la buena noticia es que energéticamente la puedes trabajar para reconstruir eso que se fue, esa emoción que quedó anclada allá, que se fue con el órgano, que fue extirpado, digamos, y se puede recuperar, porque gracias a esta magnífica obra del universo, esa parte energética es como la contraparte, es como el negativo, ¿sí? Claro, y se trabaja ahí.
Exacto. Entonces, esa es la buena noticia. O sea, así te quiten, por eso es que existen los órganos fantasma, ¿sí? ¿Por qué me duele? ¿Por qué me pica si no lo tengo? Pues porque está presente, no se ha ido, no desaparece porque no esté la parte física, ahí está, pero está energéticamente. Claro, Entonces, puede somos trabajar. energía. Sí. Entonces, esa es la buena noticia. Esa es la fantástica noticia para todas aquellas personas que quieren volver a recuperar en equilibrio y en armonía todo su ser. Entonces, tanto lo emocional, lo mental como lo físico tiene su contraparte en lo energético. Por eso es que yo trabajo los 5 cuerpos. Y el último, que es el cuerpo espiritual, pues ese es, digamos, el que integra todo, todos los otros. Si esta parte está fuera de la ecuación, pues ahí es donde empezamos a cojear. Entonces, por eso yo vinculo los 5 cuerpos en mi proceso. Me encanta, esto es maravilloso. Pues Qué chicas, buenas noticias, qué buenas noticias Leila nos ha traído, Eli. Sí, no, me encantó, de verdad. Como siempre, no quiero terminar el programa, pero se nos acabó el tiempo. Y Leila, se nos olvidó comentarle que nos gustaría que nos diera un regalo, Clau. Cuéntale a Leila cómo funciona esto. Cuéntame. Yo Bueno, feliz de dar un regalo. como estamos tan loquillas, con Eli pensamos de que sería quizás rico para las personas que te están viendo, que nos están viendo, puedas entregar algún regalo, algo que tú puedas regalar de tus terapias, alguna cosita. No sé, si te quieren seguir en la página, tú creas tu concurso a tu pinta, lo creas tú en este momento, aquí y ahora, y, Ok. y puedes decir cuáles son tus páginas, cuáles son las condiciones para que te sigan o les den like. Aquí, Bueno, plataforma abierta para ti. bueno, está muy chévere, me gusta esta propuesta. Muy bien, entonces, bueno, mis datos de mis redes son @biodespertarte en Instagram, en Facebook es @biodespertarte Leila Lucía, Leila con Y o Y. Y a ver, entonces a ver, ¿qué propongo? A ver, a quienes se inscriban en la página, en las 2 páginas, o sea, se vinculen, le den me gusta a las 2 páginas y fuera de eso me cuenten por qué creen, o más bien, qué les gustaría. No, ya sé. ¿Cuáles, Agarramos en curva. sí, ya sé, que me contesten, ¿cuáles son los 5 cuerpos que en Biodespertarte, terapia integrativa, trabajamos para que la persona, digamos, sane y se vuelva a su equilibrio y su armonía y que sus sueños empiecen a hacerse realidad porque se encuentra en equilibrio ella misma después de pasar todo el proceso? Okay. ¿Cuáles son esos 5 cuerpos? Dilos rápido pero dilos rápido porque nunca los mencionaste en el programa. Entonces, bueno. para que sepas que vieron el programa y si te escucharon. Muy bien. ¿Y cuál programa? ¿Y cuál programa? Listo, entonces está el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo energético y el espiritual. Perfecto, anótenlo y a la página de Leila. Eso. Entonces, las 2 primeras personas que lo escriban en mensaje, allí, mensaje por el interno, pues de las 2 páginas, que uno irá al Messenger y el otro al Messenger, pero de Instagram. Exacto. Entonces, las 2 primeras personas se van a ganar cada una terapia, pero esa terapia que vamos a trabajar, y yo sé que les va a gustar mucho, es a la número 1, a la primera persona, vamos a trabajar toda la parte energética de la alineación de sus 7 chakras, ¿sí? Es una sesión de 1h30. Y a la otra persona, a la segunda persona que me escriba, a esa le voy a obsequiar un estudio de su árbol genealógico que le permita saber
por qué no está cumpliendo sus sueños. Qué regalazos, de verdad, aprovechenlos. Qué grande. Sí, son dos cosas que todo ser humano tiene que hacer en su vida, no hay de otra, para poder transformar, cambiar y ver, liberarme de todas las cargas que tengo. Sí. Sí. Estos son esos básicos que uno lleva en el closet. Exacto. Son sí o sí, no hay de otra. No hay de otra. Así es. Leila, muchísimas gracias. Clau, hermana, te amo. Gracias. Muchísimas gracias por un día más y esperamos que nos vean en el próximo programa de Locura y Despertar. A ustedes, hermosas, locas despiertas. Hermosas, hermosas, Gracias, las amo. Leila. Que estén muy bien. Gracias, Eli. Y a ustedes, gracias. Gracias. Chao.